se escribió el pasaje que estoy a punto de leerles, no había agua. Vivían en tierras desérticas. No habían fuentes de donde pudieran tomar agua para regar sus cultivos o para dar de beber a sus ganados y para ellos, ¿no? Para cocinar, para tomar. En altas temperaturas vivían ellos. Entonces la única solución era cavar pozos. Y en medio del desierto cavaban pozos. Y hasta llegar a un punto donde hay agua. Ustedes saben que debajo de la tierra hay agua. Y es una bendición, porque buscaban y encontraban, y tener un pozo de agua en el desierto, pues imagínense, ¿no? La dicha. Ahora, cuando encontraban un pozo de agua fría en el desierto, era aún más bendición, porque de colinas por allá muy lejanas venían fuentes por debajo de la tierra y venían heladas, y entonces cuando lograban encontrar un pozo de aguas frías le llamaban aguas vivas. Y por eso tú encuentras en la Biblia varias veces la frase de aguas vivas, ¿no? Porque encontraban aguas que eran frías, y tú tomarte un vaso de agua fría en el desierto es una bendición, ¿o no? Entonces ellos vivían así, buscaban y encontraban. Acá en Colombia también se usa el tema de los pozos. En la casa de mi papá, en Los Llanos, donde vive él en su patio tiene un pozo. Y son más o menos como 15 metros o 16 metros, no recuerdo exactamente, de profundidad que tiene, y sale agua muy limpia, muy limpia. Pero en estos contextos donde se escribió la Biblia, hay que cavar mucho más profundo, ¿no? Incluso hay pozos que tienen que cavar 100 metros, 110 metros, o sea, tienen que hacer huecos muy profundos para poder encontrar agua y poder sacarla, pero lo hacen. Y en aquel entonces no tenían las herramientas que hoy tienen las personas. Ellos tenían que hacerlo artesanalmente, manualmente, hasta encontrar el agua. Pero era una super bendición. Entonces quiero mostrarte lo que la palabra de Dios dice, porque el agua trae vida. El agua riega tus cultivos, como ya te lo dije. Con el agua tú puedes estar bien, estar sano, tener una vida bien y alimentar a tu familia, cuidar de tu casa. Hay un pasaje que está en Génesis capítulo 26 versículo 12, y me gustaría leerlo contigo. Voy a leerte hasta el versículo, del versículo 12 al versículo 33. Pero qué tal si antes oramos al Señor. Ahí donde estás, levanta tus manos al Señor. Dile: Padre, háblame, pon en mi corazón tu palabra, implántala. Yo te pido, Señor, que tu palabra sea revelada en mi espíritu, que sea tu Espíritu Santo quien habla a mi corazón. Enséñame, Señor, y transfórmame con ella. Padre, que hoy al salir de este lugar tu palabra haya hecho en mí el efecto, ese propósito por el cual tú me la enviaste, y que yo sea transformado por ella, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias porque tú siempre tienes una palabra fresca, una palabra de vida para mi vida. La recibo con mucho amor y con mucha humildad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, Génesis capítulo 26 versículo 12 dice así: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Ahora voy a hacer una pausa acá porque quiero que analices la situación. Isaac, hijo de Abraham, ¿cierto? Quien luego es el papá de Jacob, que luego es Israel y se convierte en las tribus, y de ahí viene Jesús. Pero Isaac es el personaje de nuestra historia, y dice aquí la palabra de Dios que Isaac cavó, tenía pozos y tenía muchas riquezas y tenía ganados y tenía muchos cultivos, y era un hombre muy próspero, era un hombre muy bendecido. ¿Y cuántos saben que Dios quiere para nosotros eso también? Dios prefiere bendecir, o mejor, Dios prefiere que sean abundados sus hijos que los impíos, porque un impío con dinero es un peligro. Gasta su dinero para placeres, gasta su dinero para cosas que no se debe. En cambio, un hijo de Dios con dinero es una bendición, porque Él hará que el evangelio se predique. Él hará que muchos sean salvos, y su dinero será usado para la salvación de muchas personas. Hace 8 días les hablé un poco de esto. Simplemente quiero tomar algunas cosas acá para ir avanzando en la lectura. Dice la palabra claramente que Isaac sembró y por eso cosechó. Y sabemos que el secreto de la vida está en las siembras que nosotros hacemos. No debemos engañarnos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Todo lo que en esta vida tú siembres, vas a recogerlo.
Esta vida se trata de esto, de que pones en la vida de otros cosas y luego te devuelven a ti esas cosas de otras personas en diferentes circunstancias, y todo lo que tú siembres lo recogerás. ¿Cuántos saben eso? Todo. Dice aquí la palabra que Él recogió lo que sembró al 100%. Ese número también es importante en la Biblia, porque es como la fórmula de Dios con respecto a la siembra y la cosecha. Por cada uno que tú siembras recoges 100. Dios multiplica al 10,000% las semillas que nosotros ponemos, o es más o menos una estadística para que entendamos que lo que estamos haciendo en la vida y estamos sembrando es algo serio, que esto no es un juego. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora vemos acá en el cuadro que estamos leyendo a un hombre muy bendecido, muy prosperado, con mucho ganado, con cultivos muy bendecidos. Él tenía siervos, tenía de todo. Sus tierras eran bendecidas, aunque él estaba en tierra extranjera en este momento, pero él estaba siendo muy bendecido, Isaac. Y yo creo que esa promesa para nosotros es también así y mucho mejor, porque estamos en un mejor pacto con mejores promesas. Lee la Biblia y verás que los hombres de Dios en la antigüedad fueron muy bendecidos. Incluso Job, después de las desgracias que vivió, Dios le devolvió al doble todo lo que tenía antes. Dios es bueno y Dios quiere que su pueblo esté bendecido. Y si nos pasamos a este momento de la historia, hoy, estamos en un mejor pacto, con mejores promesas, porque Jesús ya vino, ya murió y ya resucitó. Su sangre ya se derramó para nuestra redención. Y ahora nosotros podemos gozar de la plenitud de su palabra reflejada en nosotros, porque ahora el pueblo de Dios en la tierra es la iglesia. Pedro lo dice: somos nación santa, somos real sacerdocio, pues somos pueblo adquirido por Dios para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos los hijos de Dios. Estamos en esta tierra para mostrar la diferencia, para marcar la diferencia. Y aunque nuestro corazón está lejos del amor al dinero, el dinero es algo que se necesita para que sigamos avanzando en el llamamiento santo de Dios que nos hizo a cada uno de nosotros, que todo circula alrededor de la gran comisión que tiene que ver con que las almas sean salvas, que muchos más lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, al igual, o no al igual, mejor, incluso que Isaac, tenemos para nosotros promesas de ser bendecidos. Y las bendiciones estaban en esos pozos que él cavaba y que él encontraba. Dice aquí la palabra de Dios que él tenía hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Analiza esto. Las bendiciones que Dios nos da muchas veces provocan la envidia de otras personas. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Aleluya. ¿Cuántos están bendecidos? Presta atención a esto. Isaac tenía pozos porque su papá Abraham se los dejó. Y esos pozos eran una herencia, eran una bendición de Dios. De allí sacaban el agua para todo. Y cuando comenzó Isaac a prosperar, los filisteos tuvieron envidia de él. Cuando tú comienzas a hacer comienzas a disfrutar de las bendiciones que ya tienes, porque ellos estaban buscando bendición, nosotros no. Nosotros ya somos bendecidos. ¿Cuántos creen eso? Eso dice la palabra. Allá en Efesios, en el capítulo 2, dice que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nosotros ya somos bendecidos. No estamos buscando ser bendecidos. Ya somos bendecidos. Es que hay una gran diferencia entre las personas del antiguo pacto a las personas de este pacto. Y es que las bendiciones no son externas. Las bendiciones para nosotros ya fueron depositadas en nuestro interior. Ya están puestas acá en nuestro espíritu. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Están dentro de nosotros. Y es por eso, te voy a mostrar algunas cosas que son muy bonitas, que dice la palabra de Dios así. En Juan capítulo 7 versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él.
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, pero ya fue glorificado. Ya Jesús murió y resucitó, o sea que ya tenemos su Espíritu Santo. Ya somos nacidos de nuevo los que creímos en Jesús, y ahora de nuestro interior corren ríos de agua viva. ¿Qué te quiero mostrar? Que las fuentes están dentro de ti. Ya el Señor te las puso ahí. Te lo puedo mostrar de otra manera. En Juan capítulo 4, versículo 13, Jesús, hablando con la mujer samaritana, dijo así: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de estas aguas volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Será en quién? En él. Dentro. En es dentro. En él. Todo aquel que beba del agua que da Jesús, ahora dentro de él tendrá una fuente de agua que salta para vida eterna. Es lo mismo que estaba diciendo en Juan 7. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que esas fuentes, esos pozos están dentro de nosotros. Ya no tenemos que buscarlos afuera. Donde quiera que tú estés, la bendición está contigo. ¿Cuántos lo creen? Tú no dependes de un empleo, tú no dependes de un sistema de gobierno, tú no dependes de nada de eso, ni de un familiar. Tú dependes del Dios en quien crees, que depositó en ti las fuentes que necesitas. Todo lo que tú necesitas ya está dentro de ti. Todo. Si tú naciste de nuevo, el Señor ya puso ahí esas fuentes. Aleluya. Dice también la palabra en segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, aleluya, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Ahora, mira lo que dice la palabra: todo lo que concierne a la vida y a la piedad ya nos fue dado. Di conmigo: ya me fue dado. O sea, Dios ya me lo dio, yo ya soy bendecido, yo ya tengo las fuentes. Todo lo que concierne a la vida y a la piedad ya nos ha sido dado por su grandísimo poder. Dice, ponme el versículo, el anterior, por favor. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Pero fíjate lo que sigue: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, esto ya me fue dado, pero ¿cómo yo puedo gozar de esas bendiciones que ya son mías? Mediante el conocimiento de su gloria y de su excelencia. Si tú vienes a congregarte a una iglesia, es porque tú ves necesario tu crecimiento espiritual, ¿sí o no? O si no, no lo harías. ¿Para qué? Tú podrías simplemente estar en tu casa y ya. Pero dice la palabra que Dios descendió a lo profundo de la tierra y subió al cielo y repartió dones a los hombres. Y cuando tú lees ese capítulo de Efesios, dice la palabra de Dios que Él constituyó algunas personas dotadas de ciertos dones para que el cuerpo de Cristo sea edificado y que todos los miembros, unidos por las coyunturas que se ayudan mutuamente, puedan alcanzar el llegar a ser su ministerio en la tierra. Porque cuando pertenecemos a un cuerpo, cuando estamos en una iglesia local, cuando estamos congregándonos, estamos recibiendo palabra, estamos recibiendo también en esa palabra el crecimiento necesario de nuestra vida espiritual. Y dice el versículo que es mediante el conocimiento de la gloria y de la excelencia de nuestro Señor. Todo lo que concierne a la vida y a la piedad ya te fue dado. Cristo ya puso su Espíritu Santo en ti. Él ya te bendijo con toda bendición. Todo lo que tú necesitas ya está dentro de ti. Ahora necesitas sacar de esos pozos que están en tu interior a tu vida natural. Y es de eso de lo que quiero hablar. ¿Cómo nosotros podemos sacar todo lo que Dios nos dio? Dice en Isaías capítulo 12 versículo 1, una preciosa profecía que concierne a nuestros tiempos. Isaías dijo: en aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado.
He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Ahora mira lo que sigue. Sacaréis con gozo sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Esto es algo prometido para nosotros hoy, que podemos sacar con gozo de las fuentes de las aguas de la salvación. Y sigue diciendo: y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Qué lindo. Ahora recuerda que según Hebreos, a la luz del nuevo pacto, la Sión es la inconmovible, ¿no? O sea, no la física, geográficamente hablando, sino nos hemos acercado a millones de espíritus que han recibido vida, a la multitud de ángeles, a la Sión inconmovible. Ahora nos hemos acercado a ser parte de la familia de Dios. Somos parte de un pueblo de Dios. Por eso sabemos que esta promesa es para nosotros. La Sión espiritual, no la Sión terrenal. Una tierra buena que produce leche y miel, un reino inconmovible. Nosotros pertenecemos al reino del amado Hijo de Dios, Jesucristo. Fuimos trasladados del mundo de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y fuimos puestos en un reino invisible. Y yo sé que de esto hablamos mucho acá, pero ¿cómo no hacerlo? Si es nuestra nueva ciudadanía, si es nuestra identidad. Nosotros no pertenecemos a este mundo. En este mundo somos peregrinos, somos forasteros. Nuestra ciudadanía está en los cielos, porque ahora perteneces a la Sión inconmovible. Ahora tú tienes una nueva cédula, invisible, pero tú ya no eres de esta tierra. Ahora tú perteneces a Dios, a su reino. Jesús predicaba siempre diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. O sea, el reino de los cielos no es cuando tú estés en el cielo. El reino de los cielos ya comenzó, está establecido en esta tierra. Y no hablo de política, porque de eso no se trata el reino de los cielos. El reino de los cielos es cuando tú perteneces al reino de Dios, y aunque sigas en esta tierra, te riges bajo las reglas del cielo, bajo el rey de tu reino, que es Jesucristo, y vives en la bendición que concierne también a ese reino. Porque somos de esta tierra, pero dice la palabra que no militamos como los hombres, no nos enredamos en las cosas de la vida con tal de agradar a aquel que nos tomó por soldados. Estamos aquí presentes haciendo un trabajo, haciendo una labor, pero sabemos que ya somos bendecidos, que ya tenemos todo lo que necesitamos, que aunque este mundo esté mal, en declive, nosotros somos muy bendecidos, porque todo lo que necesitamos ya fue puesto dentro de nosotros. ¿Cuántos creen eso? ¿De verdad lo creen? Esto es poderoso, porque aquel que entiende esto puede caminar en libertad. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque entre más verdad tú conoces de Jesús, más libertad experimentas. Por eso el progreso espiritual es de acuerdo al conocimiento de su gloria, de la gloria de Jesucristo, del Señor a quien tú le sirves. El que te rescató de un mundo de oscuridad, donde estabas en desasosiego, donde no había salida, donde no había ni siquiera sentido de vivir. Todo era como una mecánica, como un círculo vicioso, repetitivo. Pero ahora llegaste a Cristo y tus ojos fueron abiertos y comenzaste a encontrarle sentido a tu vida. Ahora tienes unas fuentes internas que saltan para vida eterna. Ahora tienes unas fuentes que están dentro de ti. Hay unos pozos que están dentro de ti. Y dice en Corintios que lo que pasó en el Antiguo Testamento es una imagen para que nosotros aprendamos de lo que había de venir, que es nuestros tiempos. Eran tipos, pero ahora estamos en el cumplimiento de las promesas, porque Jesús vino en su cuerpo a ser castigado en su cuerpo y a liberar la plenitud del cielo para los hijos de Dios. El Espíritu Santo, que es el tesoro del cielo, fue depositado en aquellos que reconocen a Jesús como su Salvador, y con el Espíritu Santo ahí están todos los tesoros guardados que el Señor dispuso para nosotros. Por eso dice la palabra de Dios: si Dios no es
escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si tú tienes a Jesús, lo tienes todo. Tienes todas las cosas. Jesús vino cargado de tesoros a esta tierra. Jesús vino a entregar su vida, y con su sangre, cuando su cuerpo fue destrozado, fueron liberados también todos los tesoros que venían de parte de Dios para ti. Ahora Dios te hace a ti partícipe de las promesas eternas que Él puso en su palabra desde el principio hasta el fin. Y si tú lees Hebreos, leerás que dice allí que eres bendecido con toda bendición espiritual, que tienes las bendiciones de Abraham también disponibles para ti. Las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hoy te estoy hablando de Isaac, relatándote una historia cuando él estaba allí en una tierra bendecido, prosperando, creciendo, aumentando. Sus recursos se multiplicaban, sus ganados se multiplicaban, sus siembras daban, aunque eran tierras desérticas. Allí había mucha abundancia, había muchas cosechas, porque Dios puede prosperarte también en la tierra de tu aflicción. Dios no necesita que las circunstancias sean buenas para bendecirte, porque la bendición la llevas tú por dentro. Y donde quiera que tú estés, tú puedes ser bendecido en abundancia, siempre y cuando estés sacando con gozo de las aguas de la salvación. Pero te voy a leer acá algo más de la historia. Aleluya. ¿Estamos bendecidos, iglesia? Gloria a Dios. Sigamos leyendo donde estábamos acá. Entonces dice la palabra que Isaac era bendecido, tenía hato de vacas, mucha labranza, pero los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron un pozo de aguas vivas. Ahora, yo te hablé de las aguas vivas, ¿verdad? Que eran aguas frías en el desierto, que tienen para nosotros un significado muy importante porque hablan de la vida eterna. Aguas vivas, Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí lo acabamos de leer o no? Allá en Juan capítulo 7. Ok, presta atención a esto. Cuando tú comienzas a destapar esos pozos de bendición, cuando comienzas a entender los tesoros que tienes en Dios, a través de la obediencia a la palabra, vas a provocar la envidia de otras personas. Eso suele pasar. Y muchas personas van a querer levantarse en contra de ti. Y ya te voy a hablar un poquito más de la envidia, porque cada pozo que ahora vamos a ver tiene un significado para nuestra vida espiritual hoy. Porque aquí Dios nos está mostrando un cuadro de lo que es nuestra vida. Pero antes de entrar en esos puntos, quiero explicarte cómo hacer para abrir esos pozos. ¿Cómo abrimos los pozos? Esto es muy sencillo. Si tú quieres abrir un pozo, tú tienes que sacar tierra, ¿cierto? Hasta encontrar las aguas. ¿Y qué es la tierra? La tierra es la carne, porque Dios a nosotros nos hizo de tierra. El cuerpo que tú tienes es hecho de tierra. Lee Génesis. ¿Qué hizo Dios? Tomó barro, tierra, ¿cierto? Le dio forma e hizo una escultura de un hombre, así como nos vemos nosotros hoy seguramente, y lo puso allí, y entonces apenas era un pedazo de barro con una forma. Eso era. ¿Qué hizo luego Dios? Sopló aliento en su nariz, y cuando sopló en su nariz, él fue un espíritu. Entró vida en él y fue creado a imagen y semejanza de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué nosotros somos hechos a imagen y semejanza? ¿Es porque Dios es así, con una nariz, con unos ojos, con una... No, realmente es porque nosotros tenemos el soplo de Dios. El aliento de Dios fue lo que nos dio vida a nosotros en nuestro interior. Y Adán fue hecho así.
Él no nació de la tierra, aunque su cuerpo fue hecho de tierra. Él nació del Espíritu. Y cuando Dios creaba todo, Dios dijo, creó la tierra y luego le dijo a la tierra, produce árboles, ¿cierto? Y semillas, y produce esto. Y luego a las aguas le dijo, produce peces, toda clase de peces. Pero al hombre no. Al hombre Él mismo lo formó con sus manos del barro y luego le sopló en su nariz. Entonces cuando tú arrancas un árbol de la tierra, el árbol se muere, porque la tierra lo produjo. Cuando tú sacas un pez del agua, ¿qué pasa? El pez se muere. ¿Por qué? Porque el agua lo produjo. Lo mismo le pasa al hombre. Si se separa de Dios, está muerto, porque Dios lo produjo. Salió de su aliento la vida del hombre. El hombre fue un espíritu con vida, fue un espíritu en un cuerpo. Pero esta carne sigue siendo de barro, sigue siendo de tierra. Y para yo poder excavar y poder encontrar los pozos, las aguas que corren en mi interior, yo necesito comenzar a sacar tierra. Necesito comenzar a retirar mi carne y sacar lo que está impidiendo esas aguas que fluyan en mi vida. Muchos cristianos viven frustrados en la vida porque no avanzan. Y quiero mostrarte lo que la palabra del Señor dice al respecto, porque esto es muy importante. Dice Santiago capítulo 4 versículo 1 así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Escucha, ¿de dónde vienen las guerras? De sus pasiones que combaten en sus miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Creo que no existe algo más triste que un hijo de Dios carnal. ¿Por qué? Porque no avanza. Todo es de Él. Él es heredero. Él tiene todas las promesas. Él tiene todas las bendiciones disponibles, pero las tiene dentro. No las saca. ¿Por qué no las saca? Porque es carnal. Recuerda, está el hombre espiritual, o mejor, en este orden, está el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Y eso es lo que tú encuentras en las epístolas. Estos tres tipos de personas. ¿Quién es el hombre natural? El que no ha nacido de nuevo, el que sigue separado de Dios en sus pecados, no ha tenido un nuevo nacimiento, no vive el Espíritu Santo en él. Está muerto en vida, está separado de Dios, como el pez que lo sacaron del agua. En su carne está vivo porque todavía respira, pero su espíritu está separado de Dios. Y muerte en la Biblia, separación. O sea, él no está con Dios, está vacío, está triste, está como la mujer samaritana tratando de beber de muchas aguas y ninguna de ellas lo sacia. Así está. Pero también está el hombre espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual? El que nació de nuevo, el que tiene el Espíritu Santo, el que tiene su salvación, ya que la salvación es por gracia, por la obra de Cristo en la cruz, pero aún vive en su carne. Es decir, aún complace su carne en todos los deseos, en todo lo que la carne le dice. Aún no ha madurado espiritualmente, no ha crecido, vive en su carne. De ese cristiano carnal es que está hablando acá el versículo. El tercero es el hombre espiritual, el que vive en el espíritu, el que ha sacrificado su carne. Él ha sacado tanta tierra de su vida que ha encontrado los pozos profundos de las bendiciones. ¿Si estás conmigo? Pero el hombre carnal no. El hombre carnal está lleno de tierra, está lleno de carne. Está lleno de esa naturaleza carnal que todavía está en sus miembros, porque lo que nació de nuevo fue el espíritu. La carne es la misma
Ella un día será regenerada, un día Dios nos dará cuerpos nuevos, gloria a Dios, y esperamos por ese día. Pero el Espíritu fue lo que nació de nuevo. Por lo tanto, su carne sigue siendo vendida al pecado. Eso lo describe mejor Pablo en Romanos en el capítulo 7, ¿no? Donde dice la lucha que hay entre las dos naturalezas en las cuales nosotros estamos. Hay una naturaleza espiritual y hay una naturaleza carnal. Pero tú eres un ser espiritual, y si tú quieres ser un cristiano espiritual, tú tienes que doblegar tu carne, tienes que sacar la carne. Pablo lo describe como la circuncisión del corazón, porque los judíos de aquel entonces decían que para ser del pueblo de Dios necesitaban circuncidarse, que era una operación que consistía en retirar el prepucio del hombre, y entonces era una señal física de que él era del pueblo de Dios. Pero Pablo dice: no, eso no sirve de nada. Circuncídense el corazón. Aquellos que les piden que se circunciden físicamente son nada más que mutiladores del cuerpo. Solo quieren que ustedes se quiten una parte de su cuerpo y piensan que con eso van a agradar a Dios. Mentira. Necesitamos es quitar esa naturaleza carnal. Necesitamos cavar, sacar con la pala y botar lejos de nuestra vida lo que no está dejando que saquemos de los pozos de las bendiciones. Porque aquí dice la palabra que muchos desean pero no tienen. Qué frustrante, ¿no crees? Dice aquí la palabra de Dios que las guerras, los pleitos están por las pasiones que combaten en sus miembros. Codician pero no tienen, matan, arden de envidia. Y cuando habla de matar no se refiere a ir y cometer homicidio quitándole la vida a una persona. No, Jesús dijo: el que odia a su hermano ya es un homicida. Por lo tanto se está refiriendo es más a una actitud de corazón. Cuando la persona no ha permitido a Dios trabajar en su vida y sigue con sus mismas actitudes infantiles de antes, odiando, con resentimientos, con contiendas, con iras. Cuando en Gálatas Pablo nos describe las obras de la carne, él dice que son prácticas que a veces los hijos de Dios cometen equivocándose, porque no es su naturaleza. ¿Y cuáles son esas obras de la carne? Pleitos, celos, iras, disensiones, homicidios, herejías, orgías, hechicerías. Bueno, y muestra una lista larga y dice cosas de las cuales os amonesto que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, ¿cierto? Todas esas cosas es las que nos toca retirar. Cuando tú estás trabajando en tu vida buscando los pozos que ya están dentro de ti, tienes que agarrar esa pala y comenzar a sacar. Botas a tierra lejos, por allá se fue el homicidio. Saquemos por acá, botemos lejos el adulterio. Saquemos la concupiscencia, botémosla por allá, los malos deseos. Vamos a sacar la envidia, fuera. La ira, fuera. Todas esas cosas. Y entre más tierra tú saques de tu vida, vas a ver que estás abriendo pozos de bendiciones. Y cuando tú comienzas a sacar, se cumple lo que dice Isaías: sacarás con gozo de las fuentes de la salvación. Pero si la carne está ahí, no vas a poder sacar nada. Amén. ¿Sí estás conmigo? ¿Cómo te parece eso? Tienes que sacar. Si tú estás con esa carne ahí puesta, no hay nada. Y mira que ese versículo es fuerte, porque dice que ellos tratan de tener, codician, no tienen. Arden de envidia, no pueden alcanzar. Están ahí tratando de combatir, de luchar en sus fuerzas, sacando sus proyectos adelante, tratando de sacar sus cosas adelante, pero no tienen lo que desean. Y luego dice: ¿por qué no piden? Pero cuando piden, piden mal, porque piden para gastar en sus pasiones. Obviamente Dios no le va a dar eso a alguien, ¿o sí? Porque la bendición destruye al necio. Y si la persona es necia, aunque ya seas Señor de todo, dueño de todo, porque Jesús dijo que ya eso es nuestro. Gálatas 4:7 dice que ya somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, que ya tenemos la plenitud de sus promesas, que todas son para nosotros. Pero si esa persona no ha retirado la carne de su vida, nunca va a poder disfrutar de esos tesoros que están allá por dentro en el espíritu, de los cuales va a poder sacar. Y entonces es ahí donde veo a muchos cristianos estancados en la vida, todavía con las mismas deudas, todavía con los mismos problemas financieros, lidiando con las mismas enfermedades y aflicciones en su carne, todavía con sus problemas de ansiedad y de depresión. ¿Pero por qué? Eso no es normal, porque a libertad fuimos llamados por Cristo. A libertad Él nos llamó. Y cuando tú estudias el milagro de la redención,
dentro de las 70 y piola de cosas que vienen, hay 3 principales que son para tu vida de hoy, y te las voy a decir. Jesús te redimió en esa cruz para que tú tengas libertad emocional. El castigo de mi paz fue sobre Él. Isaías 53:5. 2, Él te liberó de la maldición de la enfermedad. Es decir, ahora Él, a través de su muerte, quiere que tú vivas una vida muy saludable. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Y también, número 3, Él se hizo pobre siendo rico para con su pobreza enriquecernos. Eso habla de libertad financiera. Un hijo de Dios que camina en la plenitud de las promesas, que ha destapado esos pozos y está tomando de esas aguas, se refleja en su vida. Tiene libertad emocional, tiene libertad en su salud y tiene libertad financiera. ¿Sí estamos? La verdadera libertad está en Cristo. Pero a veces hay personas que, aunque son nacidas de nuevo, aunque conocen a Dios, están estancadas en la vida y nunca se les da nada, y entonces arden de envidia y desean, pero están amargados, porque como no ven que avanzan, pero el otro sí avanza, entonces más piedra les da. Y es que el que sufre de esas cosas vive en dolor. Le amarga la vida a los demás, pero se amarga la vida él mismo también. Y es más amargado el que sufre estas cosas que el víctima de sus amarguras, que la víctima de sus amarguras. Por ejemplo, un hombre que cela a su esposa. Su esposa no va a estar bien porque es horrible, ¿o no? O un hombre que es celado por su esposa, eso es horrible. Eso no es libertad. El matrimonio, dice la palabra, cuando habla de matrimonio ya en Efesios dice: a libertad nos llamó el Señor, hablando de que el matrimonio es una vida de libertad, no de libertinaje, de libertad, ¿ok? Donde yo puedo ser feliz, donde yo puedo disfrutar de la mujer que Dios me dio. Pero si hay celos y contención, dice allá en Santiago, hay toda obra perversa. Y esa no es una sabiduría que desciende de lo alto, porque el que está celando le está amargando la vida a la otra persona a la que cela, pero él o ella se está amargando su vida aún más, porque sufre, como el que tiene envidia. A él le duele el progreso de la otra persona, pero él está lleno de amargura, lleno de odio, está frustrado porque su vida no está evolucionando. Arden de celos, arden de envidias, ven al otro prosperar y comienza a carcomerles por dentro. Eso es mucha tierra tapando esos pozos. Si tú ves a tu hermano prosperar, deberías alegrarte, ¿sí o no? Deberías, wow, gracias Señor, qué bendición, y alégrate. Y ve y busca a esa persona y dale un abrazo y dile: te felicito por esa casa que compraste, qué lindo, qué bendición, qué carro tan bonito que el Señor te dio hoy, esa familia tan bonita que tienes. O yo no sé, pero tú deberías celebrar los triunfos de otra persona y no llenarte de amargura. Y eso es ser muy inteligente, porque ¿qué hace el amargado? El amargado, el que tiene envidia, quiere bajar de su posición al que está prosperando y ponerlo en la posición de él, de escasez, de amargura. Eso es tonto, porque más bien podría pensar diferente y decir: voy a ser amigo de él, voy a aprender de él, porque si él está bendecido, yo también puedo ser bendecido. Y el que anda con sabios, sabio será. Pero el que se junta con necios será quebrantado. Y ahí está otra situación. Las personas que se amargan, que se llenan de odio porque el otro avanza, porque el otro progresa, por lo general se juntan con personas similares a ellos o peores que ellos. Y entonces comienzan a deteriorarse y a hundirse más en ese hoyo. Y no salen. Viven más profundos y cada día es peor, y la vida cada día es más complicada, cada día más deudas, cada día más estancamiento. Porque también tiene mucho que ver tu vida con respecto a las personas con las que te relacionas. Es que eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En otra versión dice así: los malos amigos dañan el buen carácter. Y si tú te juntas con personas que no te aportan,
tarde o temprano tu carácter se debilitará y terminarás siendo como ellos. Porque el que se junta con necios será quebrantado, pero el que se junta con sabios, sabio será. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Esos son mis amigos. ¿Cuáles son mis amigos? Los que quieren buscar de Dios, los que aman a Dios, los que están en un progreso espiritual, los que quieren buscar cada día ser mejores, ser como Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y esos son mis amigos. Si yo tengo amigos que me están aportando cosas malas, la verdad estoy siendo muy necio. Entonces yo te doy un consejo: alégrate por las bendiciones de otros. Hazte amigo de los sabios, y esa sabiduría se te contagiará a ti también, y verás que las mismas bendiciones pueden pasar también a tus manos. Y no amargarte en la vida porque el otro avanza, que porque el otro triunfa. Aleluya. Además, esta es una vida de influencias. Es que no lo digo yo y es la verdad, ¿o no? Este mundo es de influencias. Es que tú eres amigo de este, el contacto de este, que este te recomendó en el trabajo, que es amigo del dueño de tal empresa. La vida es eso, ¿o no? ¿O no? ¿Y eso es malo? ¿No? Dice el dicho: lo malo de la rosca es no estar en ella. Eso no es malo. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a hacer influencia también a nosotros. Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Qué responsabilidad decir: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Yo soy una buena imagen de lo que es Cristo acá en esta tierra, para que ustedes aprendan cómo ser. Uy, no, eso es tremendo. Porque para uno salirse por la tangente y no asumir tremenda responsabilidad, lo que normalmente se dice es: no me miren a mí, miren a Dios. Miren a Cristo, Él nunca falla. Los hombres fallamos, pero Dios nunca falla. Entonces no pongan los ojos en mí. Pero eso no es lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice que tú eres una carta abierta, leída por los hombres, y que tú debes ser el mensaje que Dios le envió a los hombres, escrita con tinta. ¿Con cuál tinta? Con la sangre de Cristo. Y que nosotros deberíamos tener también el carácter como el que tenía Pablo, de llegar al punto de decirle a los que nos observan: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Yo soy como Cristo. Yo tengo clarísimo eso en la vida. Yo sé que este mundo es de influencias y que yo necesito relacionarme con personas que me edifiquen, que me enseñen, que me aporten. Yo tengo un pastor. Mi pastor, el pastor John Romick. ¿Y tú sabes por qué yo decidí que él fuera mi pastor? Cuando empezamos la iglesia hace más de 8 años, yo no sabía a quién tener como pastor, porque yo estaba en otra iglesia y esa historia es larga. Finalmente esta iglesia se acabó, etcétera. Pero yo tenía que empezar a hacer el ministerio que Dios me ha llamado a hacer. Y entonces pensé y dije: necesito un pastor. Yo no quiero andar por ahí como una rueda suelta. Yo necesito un pastor, porque eso me ayuda a mí a no desviarme, a mantenerme donde debe ser. Entonces me puse a mirar, porque como crecí entre pastores, conozco muchos pastores, y yo miraba: no, este sí, no, este no, este no, este no. Finalmente en oración supe que debería ser mi pastor, el pastor John Romick. Entonces lo busqué, hablé con él. Él ya me conocía de antes, y le dije: pastor, yo quiero que tú seas mi pastor. Hay un llamado en nosotros para hacer la obra de Dios, y vamos a empezar una iglesia, pero no queremos hacer las cosas mal, queremos hacer todo en orden. Pero necesito un pastor a quien rendirle cuentas. Necesito un pastor que me llame la atención si estoy mal, si me estoy saliendo del curso, que haya alguien ahí que me oriente, que me dé un consejo. Necesito un referente, necesito un modelo también. Necesito una influencia para mi vida. Y les digo, bueno, el pastor me dijo que sí, y aquí vamos, y ha sido mi pastor y seguirá siendo mi pastor siempre. Pero ¿saben algo? Ustedes saben por qué yo quise que él fuese mi pastor. Porque él es como yo quiero ser. Porque él sabe lo que yo quiero saber. Porque su vida es un testimonio que yo quisiera que también estuviera en mi vida. Él nunca ha tenido ningún escándalo. Ha sido una persona íntegra, ama a su esposa, una sola esposa, tiene sus hijos son de bendición, ellos le sirven a Dios, una vida intachable. Yo le dije a Dios: yo quiero eso para mi vida. Y como sé que la vida es de influencias, porque la palabra lo dice: júntate con sabios, entonces yo decidí que así fuera.
¿Te das cuenta de la importancia? Selecciona muy bien cuál es tu círculo íntimo, con quienes estás compartiendo tu vida, porque así no quieras, terminarás como ellos. Adoptarás sus manías, su forma de hablar, terminarás pensando también como ellos. ¿Se has visto esos grupos de muchachos que son muy amigos, que hablan igualito todos? ¿Se han dado cuenta? Y arman unos grupitos y se visten igual también. Y resulta gustándoles lo mismo, compran la misma ropa, las mismas marcas, les gustan las mismas películas, la misma música, etcétera. ¿Por qué? Porque es que la Biblia lo dice, el mundo es de influencias. Entonces debes seleccionar muy bien con qué personas te relacionas. Amén. Eso influye muchísimo en tu vida. Porque si tú quieres sacar con gozo de las fuentes de la salvación que están en ti, puede ser que esa tierra que está tapando esos pozos es tierra que otros pusieron en ti y no te diste cuenta. Ahora tienes el trabajo de erradicar eso de tu vida y sacar para encontrar las fuentes de las que te estoy hablando, esas fuentes de la salvación. O si no, corres el riesgo a que te pase lo que dice aquí Santiago, que no avances, que te quedes estático, cuando no es el diseño de Dios, porque la palabra de Dios dice que el justo es como la luz de la aurora. El camino del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que tu vida debe ser en un constante crecimiento. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Aleluya. ¿Qué hizo Isaac cuando llegó Abimelech a molestarle? Le taparon los pozos de su papá. Imagínate el daño que despertó, el daño que le hicieron ellos a Isaac por la envidia que se despertó en ellos por su bendición. Le taparon los pozos de Abraham, todos. Y entonces él que se puso a pelear. No, él no peleó. Él se puso a discutir, es que son mis pozos, yo los abría, aquí no me saca nadie y de malas porque yo nací así, así me quedo y mi mamá me enseñó a dar machetes y me tocaron lo que sea. No, él no dijo eso. Y es que yo soy del barrio y a mí no me conocen, se me sale el hincha de Millonario. No, mentira. Me sale, yo me voy a poner acá. No, mentira. Ustedes saben que a mí me gustan Millonarios. No, mentira, retiro, anulo esas palabras en nombre de Jesús. Entonces, que muchos dicen, es que así soy yo y así me quedo y de mal. No, así no. ¿Qué hizo Isaac? Cuando le taparon sus pozos, simplemente se alejó de esas personas y dijo, bueno, lástima todo el trabajo, todo el esfuerzo, pero mi bendición no depende de eso. La bendición va conmigo, y donde yo esté habrá bendición. Y se fue para otro lugar. Ese lugar es Gerar. Se montó en un lugar con su gente y abrieron pozos. ¿Y qué dice la palabra? Encontraron un pozo de agua viva. Encontraron un pozo de agua viva. Vaya sorpresa. Al lugar donde fue expulsado, allí había un pozo. Es que a veces las cosas que pasan a tu alrededor te impulsan hacia el lugar donde quiere que tú vayas, donde Dios quiere que tú vayas. A veces esas cosas no te has dado cuenta que terminan obrando para bien. Has pensado, si no me hubieran echado ese trabajo, nunca hubiera empezado la empresa, por ejemplo. Pero en el momento, no, me echaron del trabajo, se me acabó la vida. No se te acabó la vida, tu bendición no depende de ese trabajo. Si Dios va contigo, tú eres bendecido donde quiera que estés. Es más, la bendición va contigo. Y ese jefe no se dio cuenta la bendición que tenía de tenerte trabajando ahí. Tú eres bendecido, los pozos están dentro de ti. Allá fue Jacob, abrió sus pozos y encontró. Pero tienes que cavar, tienes que sacar la tierra y encontrar esos pozos. En Romanos, en el capítulo 6, versículo 12, dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta carne, este cuerpo, ¿qué es? Instrumentos de justicia para Dios. Eso debería ser. No deberíamos presentar nuestros cuerpos al pecado, porque el pecado trae muchas consecuencias malas. El que peca no se da cuenta porque tiene la vista muy corta. Pablo dijo
que el que hace estas cosas no puede ver más allá del momento, entonces tiene la vista muy corta, solo piensa en lo que está viviendo. El enemigo te entrega un dulce, es suave, es dulce, él entra a tu boca como miel, pero luego dice la palabra que se vuelve amargo como el ajenjo. Eso es el pecado. En el momento tú lo pruebas y te parece delicioso, pero las consecuencias, lo que viene después, no lo quieres vivir. El problema es que ya lo probaste, ya te lo comiste, entonces ahora tienes que asumir lo que estás viviendo, la situación, y mirar cómo salir de ahí. Dios está para sacarte, gloria a Dios. Él es tan bueno que a pesar de tus errores Él te levanta y te saca las veces que sea. Él es bueno, pero eres sabio tú si decides tener una vista más larga, no corta, sino que cuando estés frente a la posibilidad de pecar, calcules los daños que esto puede representar para tu vida, puedas calcular las consecuencias que pueden venir a tu vida. Eso es de sabios, ¿o no? ¿Esto qué podría causarme? Esto podría destruir mi familia, esto podría dañar mi matrimonio, esto podría dañar el corazón de mis hijos, si eres papá. Esto podría dañar mi economía también, o podría dañar mi salud. La Biblia dice que el que fornica no solamente peca contra Dios, sino también contra su propio cuerpo. O sea, el que fornica está maldiciendo su cuerpo, no se está dando cuenta. Sí, el mundo no enseña eso. El mundo no enseña eso. El mundo solamente dice el placer y la parte chévere del pecado, pero no te muestran lo que hay detrás de, lo que está después de. Por eso dice aquí la palabra: que no reine en ustedes el pecado, en sus cuerpos mortales. No le obedezcan a ese pecado, a sus concupiscencias. No entreguen sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, más bien presenten sus cuerpos a Dios como vivos de entre los muertos, como instrumentos de justicia. Aleluya. Porque el pecado, mira lo que dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes. Se me perdió. Ya, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí tengo que hacer una pausa para decirte algo, porque no puedo avanzar, o si no mi sermón se volvería ley. Todo lo que tú tienes hoy con respecto a la vida en Cristo y la libertad a la cual Dios te llamó, y la bendición en la que puedes caminar y disfrutar de todas sus promesas, solamente son por una razón, y es porque Cristo a través de su muerte te bendijo. Ya. En este mundo, aunque hay miles de religiones, la verdad solo hay dos formas de creencia. Solo dos. Y te voy a decir cuáles son. Una consiste en lo que tú hagas para ganar el favor de Dios. Esa es una forma de creencia, y es en la que se basan todas las religiones. Todas. Tú ve y habla con el musulmán y te va a decir qué tienes que hacer para ganarte. Hablas con el testigo de Jehová, te va a decir también tú qué tienes que hacer y todos los requerimientos. Pero cuando tú vas a la Biblia no dice eso. La segunda forma de creencia, que es en la que nosotros nos apoyamos, es en lo que hizo Cristo para ganar el favor de Dios para tu vida. No tus obras, es la gracia. Gracia es regalo, el favor de Dios inmerecido, que alguien pagó lo que tú debías. Tú le tenías una deuda grandísima a Dios, debías muchísimo, pero Jesús en esa cruz se hizo culpable, fue castigado por tus culpas, por tus pecados, recibió todo el castigo de tu maldad para declararte a ti como una persona inocente. Romanos 5:1 dice que ahora eres justificado por la fe y tienes paz para con Dios por medio de lo que hizo Jesucristo. Entonces, no es una religión, es la creencia clara de que la obra de Jesús fue suficiente para salvarme. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque cuando yo te digo que tú debes quitar la carne para encontrar los pozos de la salvación, no se trata de ti, no se trata de tus fuerzas, no se trata de buscar el favor de Dios o tratar de perseguir las bendiciones de Dios, porque tú ya eres bendecido, como te lo dije desde el principio. Se trata más bien de reconocer quién eres en Cristo, qué tienes en Cristo, conocer a la persona maravillosa de Jesucristo, su gloria, su esplendor, su verdad, tomarla para tu vida. Y entonces el Espíritu de Dios que está en ti es quien se hace fuerte en tu debilidad, y Él saca esa tierra pesada que tú no has podido sacar. Él es el que te ayuda, el que te da las fuerzas para que tú puedas botar de tu vida todo eso que te esclavizaba y te mantenía hundido en las consecuencias horribles del pecado. Ahora a libertad fuiste llamado, y el Espíritu de Dios está en ti, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad.
Es por el Espíritu Santo de Dios. No son tus fuerzas, es el Espíritu. El pecado nunca más se enseñoreará de ti si tú vives bajo la gracia. Pero si vives bajo la ley, el pecado tendrá poder sobre ti. Porque Pablo dijo allá en Romanos que la ley es lo que le da el poder al pecado. Si yo no sabía que era malo, entonces ni siquiera tenía ganas de hacerlo. Pero cuando me dijeron que algo era malo, ahora algo pasó. Se produjo en mí unas ganas de hacer eso malo. La ley da poder al pecado. Pero la ley no es mala, la ley te lleva a Cristo. Pablo dijo: la ley es buena, es tu ayo, es tu maestro. Porque la ley te lleva a reconocer tu error. Si no fuera por ley, tú no te darías cuenta de lo mal que estabas. Pero como la palabra dice que no se debe adulterar, como en la ley dice que no se debe fornicar, entonces tú te enteraste que lo que estabas haciendo estaba mal. ¿Pero qué? ¿La ley te salva? No, no te salva, simplemente te dice que estás mal. Solamente te muestra el Salvador, es el ayo, es el maestro. La ley muestra tu naturaleza de pecado. La ley desnuda lo más vergonzoso que hay en ti, te muestra que necesitas un Salvador. Entonces no puedes quedarte en la ley. La ley te lleva a Cristo, porque la ley no puede salvarte, pero Cristo sí te salvó en la cruz del Calvario. Es cuando ahora reconoces a Jesús como tu Salvador y entiendes que tú nunca podrías pagarle a Dios todo lo que le debías, pero que Jesús se puso en tu lugar y pagó la deuda que tú debías. Entonces le dices a Dios: creo en Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, y creo que hay redención en Él. Y cuando tú lo aceptas, entonces dice la palabra que se produce el milagro del nuevo nacimiento, que es cuando Dios pone un espíritu nuevo en ti, te da una nueva naturaleza. Cambia esa naturaleza de pecado que traías por una naturaleza nueva en Cristo, y eres nacido en una simiente incorruptible. Eres hecho la justicia de Dios en Cristo, y el pecado nunca más se enseñoreará de ti si tú vives bajo la gracia. Cuando entiendes que lo que eres es por lo que Cristo hizo y no por lo que tú hagas, y le dices: Señor, yo creo en ti, ya sé que soy salvo, sé que ya soy bendecido. Ahora necesito que me ayudes a remover esta tierra para poder sacar con gozo de las fuentes de mi salvación. Y el Espíritu Santo se hace fuerte en tu debilidad. Él intercede por ti. De hecho, Él es el intercesor de la tierra, el Espíritu Santo. Porque recuerda que tienes otro intercesor en el cielo, que es Jesucristo. Pero acá en la tierra Jesús dice, el Espíritu Santo, en Romanos 8 dice que intercede ante el Padre con gemidos indecibles, porque Él sabe tu debilidad y Él conoce también la voluntad del Padre. Entonces, conforme a la voluntad del Padre, intercede por ti, para que tú seas librado, para que tú seas guardado. Ser cristiano que vive en santidad no es una cosa imposible. Esto no se trata de esfuerzos personales, eso se trata de meternos y sumergirnos en la persona de Jesucristo, llenarnos del Espíritu Santo, y entonces el pecado comienza a caer por su propio peso, porque es el Espíritu Santo el que comienza a hacer la obra de purificación en tu vida. Y cuando tú te limpias de esos pecados, tu vida comenzará a ser una vida próspera, una vida abundada, una vida llena de todos los tesoros que Dios ya puso en ti, en tu interior. ¿Por qué? Porque estás sacando con gozos de las fuentes de la salvación. Puedes disfrutar de la plenitud, de su sanidad, de su prosperidad. Puedes disfrutar de su libertad que te dio, de la libertad emocional, etcétera. Y aparte, pues, de ya lo que sabemos: perdón de pecados, salvación eterna, entrada al cielo, la eterna salvación, reinado de Jesucristo, etcétera. Todo eso está dentro del mismo paquete. Por eso te digo, tú eres salvo no por lo que tú hagas, tú eres salvo por lo que Cristo hizo. Pero ahora su Espíritu Santo que está en ti te llevará a la plenitud de vida que Dios quiere que tú vivas, porque Él murió para darte vida, pero no solo vida, sino vida en abundancia. ¿Y cuántos quieren vida abundante? Aleluya. Por lo tanto, necesitamos cavar pozos. Pero volvamos a la escritura inicial. Dice la palabra de Dios acá que entonces encontraron un pozo de aguas vivas. Estaban felices. Fueron corridos de su sitio, Isaac, recuerda, con su gente, pero luego cavaron y encontraron un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. Di conmigo, Esek. Esos nombres son importantes, ya te los voy a explicar. Porque habían altercado con él y abrieron otro pozo. O sea, Isaac le quitaron también ese pozo, entonces fue y abrió otro pozo. Pero también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. Di conmigo, Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. También se lo quitaron. Pero en este otro pozo, dice, abrió otro pozo y no riñeron sobre él.
y llamó su nombre Rehobot. Di conmigo Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar. Aleluya. Invocó a Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él. Aquí está el último de los pozos. Dice: y abrió allí otro pozo. Y Abimelech vino. ¿Se acuerdan de Abimelech? Vino a él desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. ¿Qué es esa maravilla? O sea, Abimelech, que se unió con su gente para echar de sus tierras a Isaac y secar los pozos por la envidia que ellos tuvieron de él. Y luego cuando Isaac se mueve y abre otro pozo, también se lo quitan. Y luego abre otro pozo y los de habitantes de Gerar vienen y también se lo quitan. Pero luego abre otro pozo y entonces ese pozo sí ya no se lo quitan y comienza a prosperar. Y él dice: ahora sí comenzó mi bendición, ahora sí esto nadie me lo quita. Y comienza a crecer. Aparece otra vez Abimelech y le dice: hemos visto que Dios está contigo. Y se cumple la palabra que está en Salmo capítulo 23, que Dios sirve la mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Porque aquellos que te criticaron, que te persiguieron, que te molestaron la vida, son los que luego reconocerán que de verdad en ti hay algo diferente y que tú eres bendecido y que la bendición va contigo donde quiera que tú vas. Aleluya. Y entonces dice acá: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien. Eso es mentira, ¿no? Porque si le han tapado los pozos. Pero es que a veces la gente no reconoce, pero no importa. A veces la gente nos hizo tanto daño y nos persiguieron y nos hicieron mal, pero después llegan y ven que la bendición está con uno, entonces mejor hagamos alianza. Y entonces dicen: no, nosotros nunca te hemos hecho daño, hagamos un pacto de que vamos a ser amigos y que habrá paz entre nosotros. Y dice: tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo un banquete. Mira lo hermoso. Y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron en paz, de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Di conmigo Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta el día de hoy. Amén. Hasta este día. Ok, aquí entonces, para ir a la recta final de esta palabra, presta mucha atención, porque cada nombre aquí tiene un significado y cada cosa es importante para que tú la entiendas en tu vida. Tú estás ahora en un proceso de crecimiento espiritual. Tú ya eres salvo, lo sé. Tu espíritu fue limpio, fue hecho nuevo. Tu mente está en proceso, tu alma está en proceso, ¿no? Estamos luchando por la salvación de nuestras almas, dice Pablo. Estamos creciendo para cada día ser como Jesús. Estamos renovando el espíritu de nuestra mente, como dice Romanos capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Estamos creciendo en lo que el Señor nos dijo. Y eso implica, ese crecimiento implica ir retirando la carne de nosotros, ¿no? Ir sacando la tierra hasta que los pozos estén abiertos. Y entonces esos pozos, que son todas las bendiciones que Dios ya nos dio, ahora ya van a ser para que podamos beber de ellos, disfrutar de ellos. Nuestras familias también beberán de esos pozos. Esos pozos que Dios puso en mí traen bendición a todas las personas que nos rodean. Y entonces estamos siguiendo y estamos creciendo. Pero en ese proceso vamos a sufrir algunas cosas. No quiere decir que todo sea con un chasquido de dedos. Entonces tuviste ya la bendición y todo está ahí. Sí, ya es tuya, pero Dios está interesado en tu crecimiento espiritual. Cuando Isaac abrió el primer pozo, ¿qué fue lo que provocó en las personas? Envidia, ¿sí o no? Envidia. Eso fue lo que creó en los vecinos.
Y eso es lo que pasa cuando tú eres bendecido. Muchas personas van a comenzar a sentir envidia por lo que está pasando contigo. Pero tú debes tener el corazón de Isaac. Porque cuando ellos regresaron, ¿qué hizo Isaac? Les hizo un banquete. Y los bendijo y les dijo: todo bien, no pasa nada, vamos a seguir adelante. Pero él, antes de que eso pasara, se alejó de las personas que le tenían envidia. Hay gente que está en tu vida y lo único que hace es restarte, es quitarte. Aléjate de ellos. Te doy un buen consejo. Muchas veces los que parecen tus amigos no son tus amigos. Es la verdad. Sonríen y a tu espalda están hablando pestes de ti. Te están criticando, están diciendo cosas que no deben. Y tú te enteras de esas cosas y sigues ahí. Y sigues ahí. Son como, ¿cómo se llaman las que se pegan a la piel? Como sanguijuelas que solo están ahí para chuparte y para chuparte. Y tú piensas que amar, porque tienes que amar obviamente, es estar ahí con ellos y bueno, no. Hay gente que solamente está ahí para destruirte y no deberías aceptarlos en tu vida. Ámalos, sí, y hazles el bien cuando puedas, pero no compartas tu vida con ellos, porque esas personas lo único que están haciendo es robando las bendiciones que Dios puso en ti. Esos que abren su boca para maldecirte, escúchame, lo pueden hacer a su espalda, a la espalda de ustedes. Y solamente tiene poder un enemigo cuando abre su boca. Solo tiene poder cuando tú abres tu corazón. Tú simplemente cierras y dices: aquí no, ok, yo sigo adelante con mi vida, yo no le cargo nada en contra. Un día sé que podré bendecirlos más y podré ayudarlos más. Está bien, como hizo Isaac. Pero lo mejor es que no compartas tu vida con esas personas, porque van a ser como fuerzas contrarias. No sé si me estoy explicando. Gente que todo el tiempo está deseándote mal, todo el tiempo están hablando mal de ti. ¿Qué haces ahí? Isaac se alejó y simplemente abrió otro pozo. Muchas veces bendiciones parecen cerrarse y decimos: ¿por qué se cierran? ¿Qué es lo que está pasando? Dice la Biblia que la maldición nunca viene sin causa, y es verdad. Es por eso que tú debes ir a Dios y preguntarle: Señor, en mí hay algo que no está bien, dímelo. Yo lo voy a limpiar, lo voy a quitar de mi vida. Tu Espíritu Santo sé que es fuerte en mí, pero si algo está ocasionando que otro sienta esa envidia tan horrible por mí, no se alegre de mí, entonces hoy examino mi corazón y digo: quizá no soy tan chévere como debería ser. No soy esa persona como tan íntegra como debería ser. Entonces hay que sacar tierra de mi vida, estoy dispuesto a sacarla. Aléjate de ahí y comienza a trabajar en ti, y deja que el Espíritu Santo lo haga en tu vida. Y entonces el Señor va a llevarte a otras aguas y va a mostrarte otras bendiciones. Aleluya. Entonces, ¿qué hizo él? Fue y abrió otro pozo. Y el segundo pozo se llama Esek. ¿Se acuerdan que les dije que repitieran ese nombre? Esek. Esek significa contienda, discusión. Vas a provocar algo más en la gente que te rodea, y es contienda y discusión. Vas a tener conflictos, la gente va a querer pelear contigo. ¿No te pasó que trataste de buscar a Dios ahora, tu vida está cambiando, y los mismos de tu casa se levantaron en contra de ti? Y son los que más te critican, los que más te juzgan. Son los que siempre están buscando por qué reprocharte y criticarte, y cualquier error que tú cometes lo sobredimensionan y te dicen: ah, mira el cristiano, ahí está. ¿A alguien le ha pasado eso? Los pozos que abrimos en nuestras vidas provocan ese tipo de cosas también. Esa persecución es normal en un hijo de Dios. La palabra de Dios dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Eso es normal. ¿Por qué? Porque tu vida comienza a incomodar la vida de otros. Si tu vida no incomoda la vida de otros, es porque tú eres como ellos. Es porque no hay ninguna diferencia. Pero cuando comienzas a caminar en santidad, eso se refleja y la gente comienza a incomodarse. Porque ya no hace lo mismo que antes hacía, porque ya no va con nosotros los fines de semana a las farras que antes iba. Ya no habla cuando hablábamos acá morbosamente, ya no lo hace. ¿Qué es lo que está pasando? Es que se volvió un amargado, le lavaron el cerebro en esa iglesia. Claro, como se la pasa por allá metido, allá, quién sabe, haciendo qué cosas. Y comienza la persecución.
y comienzan a levantarse en contra de ti. Ese es el pozo de Esek. Tú vas avanzando en Dios, tú vas destapando pozos, tú vas sacando la carne, la tierra de ti, y entonces también el enemigo comienza a levantarse en contra de tu vida. Eso es normal. No piensen que tener una vida con Dios es una vida súper tranquila, libre de problemas. No es así. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Mateo 5, Jesús dijo estas palabras. Entonces gócense y alégrense, porque si su vida está generando incomodidad, es porque seguramente están haciendo las cosas bien. No que porque ustedes son odiosos, rencillosos, no, sino precisamente por vivir una vida más santa para Dios está causando incomodidad. Bueno, vamos bien. Y si te sacan y si te corren de algún lugar, pues ve y abre otro pozo, no pasa nada. Dios está contigo y la bendición va contigo. Yo he visto personas que han sido corridas de sus casas por buscar a Dios. Lo he visto. Aquí hay muchachos que han llegado a preguntarme: pastor, ¿qué hago? Mi papá, mi mamá me prohibieron venir a la iglesia, me prohibieron buscar de Dios, que esto no es lo que ellos nos enseñaron, que no es la religión que aprendimos desde niños, la tradición de nuestras familias, y entonces me prohíben venir acá. ¿Qué hago, pastor? Entonces, ¿ustedes qué creen que yo les respondo? Vayan y háganle caso a sus papás, ¿no? La palabra de Dios dice: es más bienaventurado y es necesario, dice así, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si obedecer a un hombre que es una autoridad sobre mí implica desobedecer a Dios, inmediatamente yo sé que lo primero es Dios. Yo sé que hay autoridades puestas por Dios y que tenemos soldados, tenemos policías, tenemos alcaldes y tenemos presidente y tenemos papás y tenemos gente que está puesta en eminencia para que nosotros nos sometamos a ella. Sí, la palabra dice que es así, pero siempre y cuando ellos no vayan en contra de lo que Dios dice que nosotros debemos hacer. En la pandemia, la alcaldesa dijo: no van a haber iglesias, todo se va a cerrar. Entonces yo leí en mi Biblia que dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y aún más cuando vemos que este gran día se acerca. Entonces yo dije: vamos a congregarnos. Y me regañaron, me llamaron, me dijeron: ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a hacer servicios? Eso es en contra de la ley, estás violando la ley, te van a meter preso. Yo que dije: pues que me metan preso. Si me toca, pues voy. Jesús dijo: en los últimos tiempos a muchos meterán presos. Entonces pues, si me toca lo hago, y lo hago con gusto. Pero yo no voy a desobedecer a Dios por obedecer a un hombre o a una mujer. Yo sé que suena feo, yo sé que suena fuerte, pero es que Jesús mismo lo dijo: el que quiera seguirme debe aborrecer a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su esposo, sus tierras, lo que le toque dejar no importa, pero si quiere seguirme, vamos, sígame. Ponga su mano en su arado y entienda que la prioridad es Cristo. Es que Dios está actuando de una manera impositiva. No, Dios sabe que es lo mejor para ti. Esas personas que hoy te juzgan por lo que tú crees, un día tú podrás ayudarlas mucho más de lo que hoy puedes hacer por ellos. Ellos no lo entienden, y muchos no salvan sus familias por estar pegados a sus familias. Aborrecer la familia por causa de Cristo puede ser, y créeme que será, la salvación de ellos. El que ame la vida la perderá, pero el que desprecie su vida por amor de Cristo para vida eterna la ganará. Y yo sé que parece algo raro y difícil de entender, pero cuando Dios es tu prioridad y cuando tú cavas ese pozo, y aparte de eso te estás encontrando con la crítica, con la persecución, y si te corren de tu casa, y si tienes problemas y ves que todo se te volvió al revés, y tú dices: pero es que antes no me pasaba esto, yo antes vivía en el mundo y era todo tranquilo, ahora que soy un hijo de Dios se me alborotó todo. Es normal, tranquilo, bienvenido al club. Somos hijos de Dios, somos los que trastornan el mundo, eso somos. Y si no somos eso, entonces nuestro evangelio es vano y nuestra fe es vana. Pero si estamos causando algo en la sociedad en la que vivimos, es porque algo está haciendo Dios a través de nuestras vidas.
tranquilo, como Abimelec, ellos regresarán a ti, porque verán que Dios está contigo. No los estás perdiendo, tranquilo, relájate, te los estás ganando para la eternidad. Pero es que no, porque ellos se van a apartar y entonces van a pensar peor. No, ámalos, ámalos. Pero nunca hagas lo que ellos te dicen cuando eso que te dicen va en contra de Dios. Ve y haz tus pozos y sigue adelante con tu vida. Ellos beberán de tus pozos. Así es. Esa es la estrategia de Dios para que salves tu familia. No te gustó, ¿cierto? Pero no importa. Es lo que dice la Biblia. Si tú tratas de agradarlos a ellos, nunca los ganarás para Cristo. Pero si tú agradas a Dios antes que a ellos, ellos servirán a Cristo también. Y tú y toda tu casa serán salvos. Aleluya. Pero ese pozo también se lo taparon. Qué embarrada con Isaac. Pero él se quedó quieto. No, él fue y abrió otro pozo. Y ese pozo se llama Sitna, el tercer pozo, Sitna. Y Sitna significa acusación. De Sitna viene la palabra Satanás, viene la palabra Satán, de Sitna. O sea, analiza esto. Se abrió ese pozo, se armó persecución, se armó hablar en contra, discordia, y entonces él fue y abrió otro pozo. Y dice, este pozo se llamará Sitna porque también se lo cerraron. Es acusador, enemistad, odio, dolor. Fíjate que ahora va a un nivel un poco más allá de persecución, un poco más difícil. Es que tú estás saliendo de Egipto y tienes un ejército detrás persiguiéndote. Estás llegando al Mar Rojo, crúzalo. Tú lo pasas, tus enemigos son confundidos. Tú ganarás y no habrá forma de regresar a Egipto. Pero te aseguro que tú y tu familia entrarán a la tierra prometida. Pero tú tienes que avanzar, tú tienes que seguir hacia donde Dios te dijo y seguir retirando la tierra hasta seguir encontrando los pozos que Dios puso allí. Y en esos pozos entonces encontrarás la bendición. Pero aunque acá hubo enemistad, hubo odio, hubo dolor, y lo interesante es que es acusación lo que significa literalmente esta palabra, acusación. Quizá te van a acusar de muchas cosas. Ni siquiera las hiciste, pero te acusarán de ellas. O quizá hiciste algo, pero ellos lo agrandaron y dijeron que era peor de lo que estaba. Tú sigue adelante. Dios está contigo. Él es el que levanta tu cabeza y es tu gloria. Tú has visto en internet, busca pastores, hombres de Dios que han hecho un trabajo grande en la tierra. Mira que la mayoría de comentarios quizás son hablando en contra de ellos y diciendo cosas malas en contra de ellos. Y nadie puede asegurar nada, nadie puede comprobar nada, pero todos dicen que es así. Y tú participando de esas cosas no deberías. No deberías, porque aunque son hombres imperfectos, porque lo son personas que le están creyendo a Dios y están llevando almas al cielo porque están predicando el evangelio. Y lo que salva a las personas es el evangelio de Cristo. Nadie se salva por las obras, se salvan es por la predicación del evangelio, porque a Dios le plació salvar al mundo por la predicación del evangelio. Y entonces ahí van para el cielo. Sí, yo sé, muchos tienen errores en su doctrina, pero los millones de millones se están salvando en el mundo gracias a hombres de fe que a pesar de sus limitaciones están creyéndole a Dios y están predicando el evangelio. La fe que tú criticas, la unción que tú criticas es la que nunca tendrás. Por eso, si quieres recibir un consejo con mucho amor y humildad, no te sientes a escarnecer de ningún hombre ni de ninguna mujer de Dios. No participes de eso. Deja eso a Dios y que el juez sea Dios y no tú. Dios juzgará a cada uno. Yo no estoy defendiendo, pero tampoco estoy culpando a nadie. Solo te estoy enseñando el camino que tú debes tomar como un hijo de Dios. Preocúpate por cavar tus pozos y sigue adelante. Un día lo que tú siembras recogerás. Y si tú estás criticando al que es grande hoy en Dios, un día que tú seas grande te pasará lo mismo. Y entiende, todo en la vida se recoge. Hoy necesitas es enfocarte en la tarea que tienes por delante. Pablo dijo, dejando lo que queda atrás, me enfoco en lo que está delante, hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hacia allá vamos. ¿A qué te llamó Dios? Ve hacia allá. Ve hacia allá. Cada uno trabaje en aquello que Dios le puso en sus manos a hacer. Ahí están las bendiciones. Pero ¿qué hizo Jacob? ¿Se rindió? No se rindió, se fue y abrió un cuarto pozo. Y ese pozo se llama Rehobot. Y Rehobot significa recompensa, lugar espacioso, lugar de paz, calle amplia. Eso significa Rehobot.
Ahí dice el versículo que ya no le quitaron su pozo. Ahí ya no. Ahí pudo seguir bebiendo y pudo seguir sacando sus riegos y tuvo bendición. Todo como que se calmó. Entró en un estado de abundancia otra vez y otra vez comenzó a avanzar. Esa persecución es leve, es momentánea. Esa tribulación no va a durar toda la vida. Cualquier problema que tu vida vivas en este mundo tiene fecha de caducidad. Nada es eterno. Con Cristo Jesús tú puedes vencer, tú puedes salir del otro lado y puedes entrar a mejores tierras. Un día nadie te quitará tus pozos. Un día tú podrás tomar de tus aguas libremente y ya se acerca ese día. Créelo, ya casi estás en Rehoboth, pero no te debes rendir. Tienes que seguir cavando, no importa, sigue sacando la tierra. Pero lo lindo es que mientras él estaba disfrutando de ese pozo, sus siervos le dijeron: cavamos otro pozo y encontramos aguas vivas otra vez. Aleluya. Y ese pozo, ese último pozo, se llama Seba. Y Seba significa restauración, significa séptimo, o sea, perfección. Porque el número 7 es el número de la perfección. Significa cuando tú entras en la persona de Cristo. Porque cuando estás dice la palabra que Jesucristo es el séptimo hombre, ¿no? O sea, Jesús es el séptimo. Él es el que viene, el número 7. El número imperfecto es el 6, porque es el número de hombre. Y es por eso es el número del anticristo. Y su marca será así. Y dice la palabra: el que tenga sabiduría entiéndalo. Pero Jesús es el séptimo. Jesús le dijo a la mujer samaritana: 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Y ahora se presenta como el séptimo hombre, el de la perfección, el que le trae libertad, el que le trae el agua que nunca otra vez tendrá sed en la vida a esta mujer. Cuando entramos ahora en este pozo, cuando llegamos a un lugar de vida, dice la palabra de Dios, no solamente la prosperidad y la abundancia, ahora estamos entrando en otro nivel, en un nivel de perfección. Sacarás con gozo de las aguas de la salvación. ¿Cuántos lo creen? Vamos a destapar esos pozos. Pónganse sobre sus pies, por favor, iglesia. Aleluya.